Buenos días chicos, acá estamos nuevamente para trabajar con logaritmos. Es un tema que nosotros habíamos podido empezar en clase, así que más o menos tenemos idea. Por ahora vamos a empezar con algo mucho más sencillo que los logaritmos, que es la función logarítmica. ¿Cómo se define la función logarítmica? Bien, vamos a usar obviamente los logaritmos, un pequeño repaso. La logaritmación es una operación que comenzamos a desarrollar este año y que, dijimos ya, es la inversa de la operación potencia. Cuando yo escribo una expresión como esta que tienen acá, la leo: logaritmo en base a de b igual c. En este caso que tengo un ejemplo particular, logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. Cuando yo resuelvo un logaritmo, estoy buscando un exponente. Resolver el logaritmo en base 2 de 16 es preguntarme a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 16. 4. O sea que cuando yo resuelvo el logaritmo, obtengo el exponente de esta potencia. Así lo veníamos desarrollando en clase. Entonces, el logaritmo, en realidad, a mí me da un exponente. Bien, tiene limitaciones, tiene propiedades este logaritmo que debe cumplir. ¿Cuáles son esas limitaciones? La base no puede ser negativa. Como lo expreso, tiene que ser mayor que 0. No puede ser 1. Y además, el argumento siempre es mayor que 0, es decir, es positivo. Entonces, teníamos dos clases de logaritmos especiales. Los que tienen base 10, que en ese caso, ven, no le ponemos nada. Cuando no tiene base escrita, sabemos que es un logaritmo de base 10 y se le dice logaritmo decimal. Tienen una calculadora, una tecla de acceso directo. El otro logaritmo especial es el logaritmo natural. El logaritmo natural se escribe ln y tiene como base al número irracional e, que es un número muy importante dentro de la matemática. También tiene una tecla de acceso directo. Bien, todo esto nosotros ya lo habíamos repasado en clase. ¿Qué es una función logarítmica? ¿Qué es lo que ahora vamos a ver? Bien, es una función, la más sencillita es esta, logaritmo en base a de x, que tiene en el argumento a la variable independiente x. Siempre que ustedes tengan una función en donde la variable independiente está afectada por un logaritmo, tendremos una función logarítmica. Acuérdense que este logaritmo tiene que tener un argumento mayor que 0. ¿Por qué eso es importante? Porque me va a afectar el dominio. Las funciones logarítmicas, antes de empezar a hacer cualquier cosa con ellas, siempre le van a estudiar el dominio. Siempre van a plantear que sea mayor que 0. Y ese intervalo que les da, ese es el dominio de la función. Es decir, cuando voy a hacer una tabla, son los valores que yo puedo poner en esa tabla. Bien, tenemos acá algunos ejemplos. La función logarítmica puede tener una base mayor que 1, puede tener una base menor que 1, pero siempre va a ser positiva. Puede tener base 10, entonces tengo un logaritmo decimal, o puede tener el logaritmo una base e, entonces tengo un logaritmo natural. Con estos logaritmos se trabaja mucho. Bien, vamos con nuestro primer gráfico. Lo primero que ustedes van a hacer es estudiar el argumento, que x sea mayor que 0, y de ahí obtienen el dominio. Acá no hay cuenta para hacer. Si x es mayor que 0, obviamente va desde 0 a más infinito. Ojo que yo digo mayor, no digo igual, porque el logaritmo de 0 tampoco existe. Entonces el dominio me queda el intervalo abierto, 0 más infinito. Y fíjense que no abarca 0, pero sí se aproxima todo lo que yo quiera. Moraleja, en x igual 0 hay una asíntota vertical. Siempre, siempre, en el extremo del dominio, obvio que no es el más infinito, en el otro extremo ustedes van a tener una asíntota vertical. Para poder obtener los valores, lo hacen con la calculadora como siempre. Les va a suceder que van a obtener les va a responder, les va a dar, por ejemplo, el logaritmo de un medio, un número con infinitas cifras decimales, no periódicas. Es un número irracional. Y entonces lo que vamos a hacer es obtener solo una aproximación.
esa aproximación la hacen para poder graficar, porque si no, no vamos a poder graficar. En cambio, hay algunos que me dan exacto, el logaritmo de 1 es 0, el logaritmo de 10 es 1, acá no hay problema, pero estos logaritmos los aproximan con un decimal suficiente y van a obtener una función como esta. En este caso la base es 10, y como la base es mayor que 1, lo mismo que me pasaba en función exponencial, la función es creciente. Acá está. ¿Qué le pasó a esta función? A esta función le apareció este menos 2 dentro del argumento. La resta dentro del argumento obviamente me va a afectar el dominio. Ahora voy a tener que plantear que x menos 2 sea mayor que 0. X menos 2 mayor que 0 les va a llevar a que x tiene que ser mayor que 2. Entonces mi dominio es el intervalo abierto 2 más infinito. ¿Qué le pasó a esta función? Tiene una asíntota en x igual 2. Corrió horizontalmente a la función que habíamos estudiado antes. Bien, hacen la tablita de valores y esta función sigue siendo creciente porque mi base sigue siendo mayor que 1. Pero este número la corrió horizontalmente. Bien, ¿qué tiene diferente esta? Que tiene dos términos y el menos 2 no está afectando al logaritmo, al cálculo del logaritmo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Si yo quiero hacer el logaritmo de 1, yo tengo que resolver el logaritmo de 1, eso me da 0, y a ese resultado le resto 2. No es lo mismo que el caso anterior. En el caso anterior, ¿ven? El menos 2 estaba dentro, yo tenía que hacer la resta y después calcular el logaritmo. Acá no. Yo hago el logaritmo y después resto. Bien, ¿qué va a hacer eso? Va a provocar un desplazamiento vertical. La asíntota sigue estando en x igual 0 porque no se movió horizontalmente, se movió verticalmente. La presencia de este número afuera del logaritmo lo va a desplazar o hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como es menos 2, la desplazó hacia abajo. El dominio no se ve afectado porque cuando yo quiero estudiar el dominio, ¿quién está afectado solo por el logaritmo? La x. Entonces sigue siendo necesario plantear que x sea mayor que 0. Entonces sigue siendo de 0 a más infinito. Tengan cuidado con eso. Acá el dominio solo depende de x, no de la resta. Cuidado con eso. Y en este caso, como este logaritmo es mayor, tiene una base mayor que 1, sigue siendo creciente. Bien, repaso así súper breve. Si la base es mayor que 1, que son todos los casos que vimos, la función es creciente. Si la base es menor que 1 y sabemos que es mayor que 0, por ejemplo como esta, es decreciente. La presencia de este número desplaza horizontalmente a la curva y cambia el dominio. Van a plantear que x menos 3 sea mayor que 0 y van a obtener el dominio. Y si ustedes quieren obtener solo la asíntota, no todo el dominio, solo la asíntota, igualan el argumento a 0 y ese número que obtienen es la asíntota. Pero de todas maneras, cuando hagan los ejercicios van a ver que cuando busquen el dominio, el borde del dominio, por decirlo de una forma poco matemática, el bordecito del dominio, esa es la asíntota vertical. Y estas funciones no tienen problemas en su conjunto imagen. El conjunto imagen es todos los reales. No importa cómo sea la curva, va a comenzar en el menos infinito y va a terminar en el más infinito. Bien, espero haber sido clara. Nos seguimos encontrando.